Grabar en esta computadora. Perfecto. Ahora sí. Entonces estábamos hablando, bueno, en esta teórica vamos a ver lo que son las preparaciones dentarias, sus indicaciones y contraindicaciones, y vamos a ver un poco cómo eran los tallados antes, ¿sí? Cómo nosotros realizábamos nuestros tallados antes. Pero para eso necesitamos recordar ¿qué es una prótesis fija? Habíamos dicho que una prótesis fija es cuando realizamos una restauración de una pieza perdida, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo podemos rehabilitar o colocar una restauración en una pieza perdida? Podemos sujetarnos de las piezas vecinas y realizar un puente. Y esta prótesis va a ser instalada en la cavidad oral mediante un cementado. Una restauración también individual puede ser cuando existe una destrucción amplia de una pieza dentaria y nosotros la reconstruimos y colocamos una restauración fija como lo son las coronas. ¿Sí? Pero para esto nosotros necesitamos realizar una preparación. ¿Sí? Entonces vamos a ver las indicaciones y contraindicaciones que tiene el realizar una prótesis. ¿Ok? Entonces, el tratamiento en una prótesis fija necesariamente debemos recurrir primero a realizar una historia clínica. Dentro de la historia clínica nosotros vamos a hacer la anamnesis a nuestro paciente y realizar el examen clínico, ¿sí? En el examen clínico vamos a valorar el estado de las piezas dentarias, el estado de la parte periodontal, de las encías, todo con lo que confiere alrededor de la pieza dentaria. A su vez, podemos realizar como un estudio complementario un examen clínico radiográfico, donde nosotros vamos a poder valorar, ¿sí? La proporción coronoradicular que tiene, que más adelante les voy a explicar cuál es lo ideal y cuál es lo óptimo. Entonces, esa radiografía periapical, ¿no es cierto?, de nuestros pilares o de la pieza que vamos a colocar una restauración unitaria en prótesis fija, tenemos que valorar su proporción coronoradicular. Entonces, para eso nos sirve el examen radiográfico que nosotros realizamos. El examen de modelos de estudio. Siempre es importante que nosotros podamos obtener unos modelos previos, como su nombre lo dice, modelos de estudio. Más adelante vamos a comprender mejor, hay modelos de estudio, modelos de trabajo, ¿sí? Y modelos que nos sirven para hacer diagnóstico, como modelos que utilizamos para hacer encerado diagnóstico. Estos modelos de estudio nos va a ayudar a ver la oclusión, nos va a ayudar a ver la cantidad de desgaste, la cantidad de destrucción, la relación con los antagonistas y las piezas aledañas. El examen del periodonto, como les decía, en el examen clínico siempre estudiamos y analizamos y verificamos que esté en buen estado toda la parte periodontal de nuestra pieza dentaria. Un examen de oclusión donde nosotros verificamos los movimientos de nuestro paciente para que con nuestra futura restauración nosotros podamos devolver funcionalidad y no solamente estética. Y analizar o realizar un examen de la articulación temporomandibular para ver si va a ser necesario colocar protectores posterior a la restauración. Entonces, es importante conocer esta parte de que nosotros necesariamente necesitamos para realizar un tratamiento en prótesis fija. Entonces, vamos viendo, ¿no? Entonces acá tenemos una prótesis fija plural, donde realizamos un tallado para reemplazar la pieza perdida, una pieza dentaria unitaria, con pérdida de tejido dentario, que reconstruiremos para reponer con una restauración. Y alguna vez habíamos hablado que también existe la rehabilitación implantosoportada, donde nosotros podemos colocar un implante de titanio y reponer con una estructura, una restauración de prótesis fija unitaria. O las famosas restauraciones intracoronarias, como son las incrustaciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a realizar todo este tipo de trabajos en lo que se relaciona a prótesis fija. Entonces,
conociendo ya todo esto, las indicaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta son, ¿no es cierto? Primeramente, el género, si es femenino o masculino, porque las formas, los colores, los tamaños de los dientes va a variar dependiendo si es mujer o si es varón. La edad del paciente, si mi paciente todavía está en crecimiento, necesito esperar un poco para poder realizar una prótesis entre comillas definitiva. No existe una prótesis definitiva, ni siquiera cuando rehabilitamos sobre implantes, ¿sí? Existe una restauración elegida o definida por nosotros, que puede ser una libre de metal, una metal porcelana, ¿no es cierto? La higiene, nosotros debemos verificar que el paciente esté adiestrado para una higiene apropiada en el área de la prótesis, ¿no es cierto? Si mi paciente viene con problemas periodontales, y hemos realizado una limpieza profunda antes de realizar la prótesis, entonces ese paciente tiene que ser controlado más veces sus restauraciones protésicas fijas. La distribución adecuada de pilares. Nosotros hoy vamos a aprender a verificar cómo me doy cuenta de qué tipo de pilares o cómo elijo los pilares o qué tipo de puentes podemos realizar, ¿no es cierto? ¿Será lo mismo reemplazar 2 molares que reemplazar un premolar? No, la carga de fuerzas que va a tener estos remanentes, estos pilares, tenemos que controlarlo. Entonces tenemos que realizar una buena distribución de los pilares, ¿sí? Para reemplazar una pieza perdida. En restauraciones individuales, coronas y puentes, ¿no es cierto? Entre hombres y mujeres, podemos realizarlas, pero también podemos realizar coronas individuales o unitarias en niños, ¿no es cierto? Pero no puentes, sí utilizamos mantenedores de espacio. ¿Por qué nos realizamos puentes? Porque son piezas residuas que tienen que hacer el recambio, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar estas coronitas prefabricadas. ¿Sí? Estas coronas prefabricadas, nosotros las compramos de las casas dentales. ¿Qué hacemos? Tomamos una impresión, llevamos nuestro modelo de estudio, de trabajo, y ahí las adaptamos. Y las mantenemos en boca hasta el recambio, pero siempre haciendo los controles necesarios. Los pacientes de 18 a 20 años tenemos que verificar para poder realizar una restauración en prótesis fija que ya haya tenido la erupción completa. O sea, verificamos que tengan toda su apicoformación en su raíz, que ya esté en la posición correcta en su arcada para poder devolver una restauración. Y a los mayores, de 55 a 60 años, el tejido ya presenta atrofia y las raíces no se conservan bien, como podemos ver acá, ¿no? Ya es una raíz corta, la proporción coronaradicular no es tan apropiada porque como pueden ver aquí la corona es más amplia, la raíz es más corta, ¿no? Ya existe una activación de probablemente una pulpitis que haya tenido una infección a nivel apical. Entonces nosotros en personas adultas, nosotros tenemos que verificar radiográficamente con un estudio adicional el estado en el que se encuentran las piezas dentarias para poder decidir colocar una restauración fija. La higiene es muy importante cuando decidimos rehabilitar a algún paciente con una prótesis fija, ¿sí? Es importante que nosotros realicemos una anamnesis y nosotros podamos ver, controlar cuántas veces se cepilla, porque ustedes van a ir viendo si han tenido la oportunidad en primero tal vez ir a alguna interacción, a una escuela o algo. Cuando tú vas a esas interacciones, los pacientes siempre te dicen, ¿cuántas veces se cepilla? 3 veces. ¿Por qué? Porque ya se lo saben de memoria, cuando en realidad, cuando nosotros revisamos la boca, no encontramos una cavidad de una persona que se esté cepillando 3 veces. Entonces, nosotros tenemos que realizar una buena anamnesis y las preguntas apropiadas para darnos cuenta cuántas veces se lavan la boca. ¿Sí? Y verificar si esa higiene es buena, es muy buena, es mala o es excelente, ¿no? Y eso lo controlamos no solamente haciendo las preguntas, sino también haciendo el estudio clínico, verificando la presencia de placa.
La distribución adecuada de los pilares. Cuando nosotros decidimos hacer un puente como restauración en prótesis fija para reemplazar una pieza perdida, nosotros tenemos que tomar en cuenta que un puente de 3 unidades, cuando falta una pieza, ¿no es cierto? Vamos a tener un pilar, otro pilar, 2 pilares, ¿no es cierto? Y un póntico. Entonces se puede realizar o sujetar de 4, 5, 6 de acuerdo al caso clínico. Nosotros tenemos que valorar. ¿Cómo lo hacemos? Las piezas dentarias tienen que ser coronas, carillas, ¿no es cierto? Restauraciones, la vitalidad de la pieza, si son dientes con vitalidad pulpar, con caries extensa o con tratamiento de endodoncia, su oclusión es normal o tiene algún tipo de mala oclusión, cómo es su plano oclusal, existen extrusiones e intrusiones, cómo es la alineación en su arco, si está desalineado, está muy vestibular, muy palatino, tiene una giroversión. Entonces, todos esos aspectos tenemos que tomar en cuenta nosotros para poder realizar una restauración. Algo muy importante para poder indicar el realizar una prótesis fija es que nosotros tengamos raíces apropiadas. Lo mejor es que tengamos raíces voluminosas, raíces largas, con una correcta inserción o eje de inserción y una correcta articulación dentaria, pero no siempre podemos encontrar eso, ¿no es cierto? Entonces nos basamos en la parte óptima e ideal. Eso es lo ideal, pero puede haber cosas óptimas para poder realizar o decidir realizar este tipo de restauraciones en prótesis fija. Entonces, lo que nosotros tomamos en cuenta primero, ¿cuál es el tramo edéntulo? ¿Cuántas piezas dentarias nosotros hemos perdido? ¿Sí? Hemos perdido 1, 2, 3, para poder decidir si hago una prótesis fija plural, unitaria, un puente complejo, compuesto, o por ahí me conviene realizar una prótesis removible, ¿sí? Entonces, otro punto importante, habíamos dicho que era el tejido periodontal sano, donde nosotros, ¿qué verificamos fuera de ver que no exista placa y tártaro? Nosotros debemos verificar que esa pieza dentaria no tenga movilidad dentaria, ¿sí? ¿No es cierto? Y que no esté invadiendo tampoco planos. Nos verificamos la parte oclusal. Obviamente que nosotros con prótesis fija podemos una pieza extruida colocar a una posición, pero si la extrusión es marcada donde hay retracción gingival y movilidad dentaria, no va a tener buen pronóstico. Sin procesos infecciosos. Eso es lo más importante. Si una pieza dentaria ya tiene un proceso infeccioso, más la instalación de la corona, más la oclusión o los movimientos de masticación, podemos hacer que esto se reactive. Entonces es preferible que el profesional o el especialista en endodoncia haga el control del proceso infeccioso, más aún si existe la presencia de quistes o granulomas, ¿no? Ellos tienen una técnica que son las apicectomías, donde pueden controlar estas infecciones si fuera necesario, o tienen también técnicas de obturación o lavado, etcétera, ¿no es cierto? Para poder eliminar procesos infecciosos. Otro punto que es importante, que igual les decía hace un momento, era las reabsorciones, el soporte de tejido óseo. Nosotros tenemos que ver que nuestro tejido óseo, ¿no es cierto? Esto, ¿dónde está? ¿No? Si es severa su pérdida de tejido óseo y aquí todo esto es encía, ¿no es cierto? Y tú colocas aquí un puente por las fuerzas oclusales, ¿qué vamos a ocasionar? Que esto se termine de reabsorber. Entonces es importante valorar también el soporte óseo que tiene la pieza dentaria. Otra cosa muy importante que nosotros tenemos que ver, que ya entran dentro de las contraindicaciones de pacientes que no se pueden realizar prótesis fija, son malos hábitos, ¿no es cierto? Un paciente que ustedes están tratando y resulta que le hacen hacer periodoncia y a la cita que viene con ustedes ya otra vez está con restos de alimentos, placa, entonces no tiene el hábito de higiene.
Entonces, una prótesis fija, unitaria o plural, más que resolverle, le va a causar más problemas porque va a haber más acúmulo de placa. Y personas con lesiones cerebrales, ¿no es cierto? Hay personas, por ejemplo, con ciertas dificultades o trastornos. Por ejemplo, los pacientes epilépticos. Si no son controlados, es riesgoso colocarles una prótesis fija. Sí, incluso una prótesis removible. Pacientes con problemas, por ejemplo, de psicosis o esquizofrenia, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener precaución en ver en qué tipo de pacientes. Por eso al principio hablábamos que es importante realizar la historia clínica para poder valorar al paciente. Otro aspecto que no nos ayuda dentro de las coronas o de las restauraciones en prótesis fijas son hábitos de los pacientes como la onicofagia. El ademán de morderse las uñas puede dañar nuestra corona, ¿no es cierto? El cortar el hilo con los dientes. Hay otras personas que acostumbran a meterse el bolígrafo o el lápiz, ¿no es cierto? Mordisquearlo. Y las personas fumadoras son personas que van a pigmentar siempre sus coronas, porque es muy común que el paciente nos pida, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿No es cierto? Esto me va a durar un tiempo, mucho tiempo. ¿Cómo es el tiempo de duración? Entonces, nosotros tenemos que controlar este tipo de hábitos. Alteraciones y lesiones cerebrales. Un paciente con convulsiones, como les decía, con una epilepsia, por ejemplo, que no se la puede controlar, una PPR se la puede tragar, o sea, una prótesis removible y ocasionar asfixia. Y un puente cementado evitaría este tipo de cosas si está bien, ¿no es cierto? Pero si no, puede producir, porque las personas que tienen convulsiones hacen apretamiento intenso, ¿no? Entonces podemos producir algún tipo de alteración a nivel del periodonto. Entonces tal vez tendríamos que usar una protección, pero es un poco más complicado. Son casos en los que nosotros tenemos que analizar con ayuda o con trabajo en equipo, ¿no? La mala higiene dental nos puede causar este tipo de cosas, ¿no? Mira, aquí tenemos retracciones, mal posición dentaria, el paciente es portador de restauraciones, extrusiones, tiene movilidad dentaria. En esta pieza, como pueden ver, tiene una restauración individual o unitaria y hay retracción gingival, tiene mala oclusión que me va a producir más acúmulo de placa, tiene traumas oclusales porque hay extrusiones, ¿no es cierto? Probablemente debe haber procesos apicales acá, ¿no es cierto? En esta pieza dentaria que ya tiene movilidad y alteraciones gingivales. Podemos ver que no tiene una encía natural festoneada, ¿no? Es totalmente recta. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos de pacientes. Ellos, antes de querer venir a hacer una prótesis fija, tienen que pasar por una rehabilitación. En coronas pequeñas, como las microdónticas, se puede realizar tratamientos de conductos si no están realizados correctamente. Entonces está contraindicado. En coronas muy chiquititas, cuando no son muy amplias en tamaño, hay personas que tienen coronas muy pequeñas, microdónticas, entonces es difícil realizar prótesis fija. En piezas dentarias con tratamiento de endodóntico deficiente, es preferible enviar primero a que se haga un retratamiento antes de querer nosotros realizar una restauración. También está contraindicado cuando el soporte óseo es reducido, que les decía anteriormente, en espacios de déntulos demasiado largos. Querer reemplazar del canino hasta el segundo molar. Es un tramo demasiado largo. Lo único que nosotros vamos a producir ahí es un trauma oclusal, ¿no es cierto? Vamos a reforzar o vamos a cargar de fuerzas al canino y al segundo molar, que va a tener que soportar la fuerza de 2 premolares y de un molar, ¿no? En piezas dentarias incluidas, si yo quiero colocar acá una restauración y observo que existe aquí un retenido, pues entonces haré una valoración primeramente con una tomografía o algo así, con un maxilofacial, un cirujano, para ver qué buen pronóstico puede tener realizar una restauración. Las piezas dentarias extruidas, como les decía hace un momento, cuando es muy exagerada la extrusión, es complicado de volver. Imagínense aquí, a ver.
Yo para devolver el plano oclusal, perdón, soy media chueca, tendría que llegar ahí. Prácticamente estaría perdiendo toda la corona, ¿no? Entonces yo no podría realizar una restauración fija en este tipo de extrusiones. Si mi extrusión es mínima, como acá, entonces acá tal vez puedo realizar una incrustación, una tabletop, ¿no es cierto? Para devolver este plano. Y probablemente acá pueda realizar la instalación de un implante para una restauración unitaria sobre implante, ¿no? O quizás si mi paciente está dispuesto y solamente esto es lo que le ha sucedido por la pérdida temprana del premolar o del molar, con la ayuda de ortodoncia puedo intruir esta pieza dentaria, ¿sí? Entonces, y aquí recién hacer su rehabilitación, implanto asistida con una prótesis fija unitaria. ¿Sí? Piezas dentarias o pilares cuyos ejes de inserción no coinciden, ¿sí? Cuando tenemos pilares que están demasiado inclinados, como este, ¿no? Está muy mesializado y este está muy distalizado. Va a ser complicado poder devolver el eje de inserción apropiado. ¿Qué más? Voy a borrar esto. Ya. Entonces, es importante que hablemos de la proporción radicular o coronorradicular. Lo ideal es 2/3, como podemos ver aquí, que mi corona sea 2 y mi raíz sea 3. Pero lo aceptable, lo que podemos decir, bueno, está bien, podemos realizar una restauración, es 1/1, ¿sí? Entonces, esa inserción ósea es bien importante. ¿Qué cantidad de raíz nosotros tenemos y la cantidad de soporte óseo que tenemos, ¿no? Entonces tomamos en cuenta 3 aspectos. La proporción coronorradicular, que es lo que les estoy diciendo, 2/3 o 1/1, la configuración de la raíz, que sea voluminosa, y la zona del ligamento periodontal, ¿no? Que esté bien. Entonces tomamos en cuenta esos 3 aspectos. Entonces aquí nosotros tenemos una tabla de extensión periodontal, ¿no? Vamos a realizar un puente, una prótesis fija plural, tomando en cuenta 2 pilares y reemplazando una pieza dentaria que va a ser el póntico, ¿no? Y ahí tenemos el puente. Entonces, para esto tenemos que entender los principios del ligamento periodontal. De acuerdo a la superficie radicular de los dientes, va a tener un valor cada pieza dentaria. Y ese valor nos va a ayudar a poder conseguir la famosa ley de Ante, ¿ya? Entonces aquí tenemos del maxilar superior, qué valor tiene cada pieza dentaria. Del maxilar inferior. Entonces, ¿qué será la famosa ley de Ante? El doctor Irving en 1930 se debe determinar la zona periodontal de las piezas dentarias que van a ser pilares o que van a ser soportes para una restauración plural en prótesis fija. Entonces, para esto, Irving saca la ley de Ante. ¿Qué es la ley de Ante? Es la suma de las superficies periodontales de las piezas pilares deben ser igual o mayor a la suma de las superficies periodontales de las piezas a reemplazar. O sea, que sumando los valores que acabamos de ver en las 2 tablas anteriores de los dientes que van a ser pilares, tienen que ser del mismo valor o mayor a las superficies de las piezas que vamos a reemplazar. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos la ausencia del primer molar. Entonces, estos valores los tenemos en las tablas de Irving. ¿Qué es esto? Yo terminando la clase les voy a decir de qué capítulo del libro de Schillingburg está esto, ¿sí? Para que lo puedan repasar y reforzar.
Entonces son estos valores, ¿sí? Estos de aquí. 204, 179, 273. Esa es su superficie, ¿sí? Ese es su valor. Entonces vemos el ejemplo. ¿Se entiende? ¿Me estoy dejando entender? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, si me falta el primer molar, ¿quiénes van a ser mis pilares? ¿Quién es este? Segundo premolar y y segundo molar. tercer molar. Segundo molar, ¿no? Segundo molar. Ya. Entonces vamos a verificar aquí si mi valor, porque ahí dice primer premolar, no sé si me he equivocado. A ver, el segundo premolar es 207. Ah, está bien. Entonces me he equivocado en taipeo, aquí era 2. ¿A ver? Entonces, ¿cómo sería? Yo sumo el valor de mi molar, que es 426, y el valor de mi segundo premolar, que es 207. ¿Cuánto me dan entre los dos? Está ahí obviamente la respuesta. ¿Es correcta? ¿Es 633? Sí. ¿Está bien mi suma? ¿He sumado bien? Sí, sí, doctora. Perfecto. Entonces, ¿esto será igual o menor? Entonces, mi molar, ¿cuánto valor tiene? Retrocedemos a nuestra tablita. Tiene 431. Entonces, es mayor a la superficie de mi primer molar. ¿Cumple o no cumple? Cumple, ¿no es cierto? La ley de Ante es positiva para esta restauración fija plural. Vamos a otro ejemplo. Hemos perdido ya mi segundo premolar y mi primer molar, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser mis pilares? ¿Quiénes van a ser mis pilares? El primer premolar y segundo molar, doctor. Ya. Entonces, nosotros tenemos aquí, mi primer premolar es 180 y mi segundo molar es 426. Ambos sumados me dan 606. Y mi suma de mi premolar y mi primer molar, ¿cuánto me da? 638. Entonces sería, Menor. y entonces no No va. cumple. ¿Qué le puede pasar a esos dos pilares? La periodontitis, doctora, para empezar. Sí, podemos causar una periodontitis, podemos ocasionar que les dé movilidad dentaria, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante conocer esta ley de Ante, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo que tampoco cumple, ¿no? Que ya tenemos la pérdida de canino y premolar. Yo he visto un montón de casos que no toman en cuenta esto. Entonces, a veces es difícil explicar al paciente, ¿no es cierto? No se puede, vas a perder tus piezas aledañas, no entiende, ¿no es cierto? Entonces, a veces con gráficos, con cosas tratamos de explicarles. Entonces, aquí tenemos un caso más complejo. No tenemos los dos premolares ni el primer molar. Por tanto, mi canino y mi segundo molar van a ser mis pilares. Sumados mis pilares me salen 694. Y sumados mis piezas dentarias perdidas, me sale 818. No cumple mi ley de Ante. Es negativo para realizar un puente. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora ya hemos comprendido lo que es valorar las superficies periodontales de nuestras piezas dentarias. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. doctora, sí. Ahora, es muy común también ver los puentes cantilever o los puentes voladizos. Cuando nosotros nos agarramos de dos premolares, por ejemplo, y reemplazamos un molar, como podemos ver aquí esquemáticamente y aquí radiográficamente. Entonces haremos la proporción de las superficies, ¿no es cierto? ¿Cómo será? El póntico, por ejemplo,
Estos son de los 2 premolares. Voy a retroceder y vamos a sumar. Me van a ayudar ustedes. Son los 2 premolares inferiores con el molar. Entonces, los 2 premolares, ¿cuánto suman? 108 más 207, 315. ¿Y cuánto es el molar? 431. ¿Cumple o no cumple? No cumple. No cumple. Por eso, aquí, ¿qué ven? ¿Qué le ha pasado a esta restauración? Hay una recesión de hueso, doctora. Sí, hay una reabsorción ósea marcada, ha perdido su hueso. ¿Por qué? Porque está haciendo un brazo de palanca y este molar que han reemplazado con las fuerzas oclusales, ¿no es cierto? Está causando esto. Pero ¿en qué casos podríamos realizar un cantilever o voladizo? Si pierdo mi incisivo lateral, que también es muy común encontrar en nuestro medio social sobre todo. Hay pacientes que pierden el incisivo lateral, ¿no es cierto? Y les gusta estas coronas fenestradas o estas coronas con forma de corazón o ventanitas o lo que quisiéramos llamarle, ¿no es cierto? Entonces, haremos su proporción. A ver, el incisivo lateral sería el póntico y el pilar es el incisivo central. ¿Cuánto es el incisivo central? Vamos a ir a nuestra tabla. Nuestro incisivo central es 204 y mi incisivo lateral es 179. ¿Cumple? Cumple, ¿no es cierto? Entonces sí podríamos realizar un puente voladizo con las indicaciones apropiadas del estado de encía, periodontal, oclusal, ¿no es cierto? De alineación, etcétera, en el maxilar, sí. Pero los cantilevers o voladizos en el sector posterior no son factibles. No solamente por lógica, sino también por el control de las superficies periodontales. Bueno, eso con lo que respecta a cómo nos damos cuenta de las indicaciones y contraindicaciones que tenemos en las restauraciones. ¿Qué hora es, chicos? Tenemos 2:42. Menos cuarto para las Ya, tenemos todavía unos minutos más, hasta donde lleguemos, lo que nos falta, porque esta parte de preparaciones es larga, la continuamos la siguiente, pero hasta donde avancemos, ¿sí? Cuando sea menos 10 me avisa, ¿ya? Bueno, las preparaciones en prótesis fija. Recordando, habíamos dicho que existe una clasificación en prótesis fija, que habían los retenedores extracoronales, intracoronales y las restauraciones intrarradiculares. Dentro de nuestras restauraciones extracoronales, nosotros tenemos que aprender a realizar nuestras preparaciones, ¿ya? O sea, a tallar estas coronas extracoronales. Estas restauraciones extracoronales son aquellas restauraciones que van a tener un recubrimiento, ¿no es cierto?, de la estructura dentaria. Existen este tipo de recubrimientos porque están extra a la corona. Coronas totales, coronas parciales y coronas fenestradas. Dentro de las preparaciones totales, tenemos o podemos tener restauraciones unitarias o plurales, ¿sí? Pero dentro de las preparaciones extracoronales, tenemos de preparación total, de preparación parcial y de preparación fenestrada. ¿Cómo nosotros vamos a realizar esta preparación? Tenemos que seguir ciertos pasos, ciertos parámetros, ¿no? Pero lo más importante antes de querer empezar a utilizar la turbina o el motor con las fresas, tenemos que verificar que tengamos un buen control del trabajo que vamos a realizar para verificar que sean preparaciones convergentes, para ver que sean preparaciones sin socavados. ¿Cómo nos ayudamos con esto? Ya cuando ustedes están
tallando en boca es diferente. Por eso se les recomienda que el control visual de trabajo lo realicen desde los taipodontos. Tenemos que tener una visión con un solo ojo, como se ve acá, ¿sí? ¿Para qué? Para que con esta angulación o enfoque nosotros podamos ver si esa pieza dentaria está siendo paralela o ligeramente convergente en nuestro tallado, visualizando el eje central que tiene el diente, ¿sí? Otra forma de ver, ¿no es cierto?, es con la ayuda de un espejo bucal, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama cuando vemos a contraespejo? Visión indirecta, ¿no? Entonces, una es una visión de un solo ojo de manera directa y otra es con la ayuda de un espejo bucal, ¿no es cierto?, con visión indirecta. Entonces, ustedes desde ya es bueno que practiquen este tipo de control visual del trabajo. Entonces, nosotros vamos a tener los pasos que tiene una preparación y la vamos a dividir en dos. Los pasos de una preparación en la parte posterior y los pasos de una preparación en la parte anterior, ¿sí? Entonces, los pasos a seguir en todas las preparaciones son estos 6 pasos, porque habíamos dicho que hay coronas de recubrimiento completo, total, las coronas totales, donde vamos a tallar todas las caras, como acá, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos el tallado de los surcos de orientación en la cara oclusal, el tallado de la cara oclusal, el tallado de las caras proximales, el tallado de la cara vestibular, el tallado de la cara palatina y el tallado o delimitado de la terminación cervical. Entonces, ¿qué son los surcos de orientación? Los surcos de orientación son canales o surcos que vamos a realizar con una fresa cónica, ¿no es cierto?, a nivel de las vertientes de mis cúspides, donde nosotros profundizamos estos surcos, como su nombre lo dice, para orientarnos, para saber hasta dónde tengo que llegar en el desgaste, ¿sí? Como acá. ¿No es cierto? Acá tenemos hechos los canales, los surcos, y acá empezamos a realizar el desgaste. Entonces, como tenemos un límite con lo que hemos marcado, sabemos que tenemos que desgastar hasta ese nivel, ¿sí? Entonces, como su nombre los dice, nos sirve para orientarnos. Entonces, lo primero que realizamos en cada preparación biológica es realizar nuestros surcos de orientación. Entonces, hemos entendido lo que son los surcos de orientación. ¿Qué sigue posterior a hacer un surco? Tallado de la cara oclusal. Entonces aquí tenemos, ¿no? Hemos hecho nuestros surcos en la cara oclusal y nos vamos a hacer el tallado de la cara oclusal, ¿sí? El tipo de fresas, el tipo de desgaste, etcétera, lo vamos a ver en un tema separado donde les van a enseñar cuánto desgasto para una corona Wiener completa, posterior, cuánto desgasto para una corona de porcelana, cuánto desgasto para una corona metal porcelana, cuánto desgasto para una corona jacket. Ahorita estamos viendo qué pasos tenemos que seguir, porque es los mismos pasos para todos. Lo mismo pasa en las caras vestibulares. ¿Qué hacemos primero? Surcos de orientación. ¿Para qué sirve? Sirve para delimitar hasta dónde voy a desgastar. Y empiezo a hacer el desgaste de la cara vestibular, ¿sí? Hacemos el tallado de la cara vestibular. ¿Qué más tenemos que hacer? El tallado de las caras proximales, o sea, el contacto que tenemos con las piezas aledañas. Siempre que ustedes van a realizar un desgaste, un tallado de caras proximales, normalmente los realizamos con fresas delgadas, fisuras, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer que se vea en la imagen? Proteger a la pieza que está al lado. Podemos proteger con unas cintas metálicas, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen que pensar que para la siguiente semana que vamos a dar recién el examen de principios,
ya tendrían que estar comprando sus materiales para tallado. ¿Y de qué les va a servir? Que aprovechando que van a estar en contacto con sus docentes responsables, pueden ir preguntándoles, doctor, doctora, ¿está bien estas fresas? ¿Está bien esta cinta de protección? Cosa que cuando se llegue a esta práctica, ustedes estén con el material apropiado, ¿sí? Entonces seguimos. Las caras proximales, siempre protegemos a la pieza vecina con una cinta metálica. Y recién realizamos el tallado o desgaste de esa cara proximal. El tallado de la cara vestibular, como lo habíamos visto hace rato, hacíamos surcos de orientación y hacemos un desgaste paralelo al eje. ¿Cuál es el eje de mi pieza dentaria? Lo vamos a ir viendo igual cuando realicen todos los tipos de coronas. Ay, perdón, soy media chueca. Pero este es el eje de inserción, la parte central de mi diente en el sector posterior. El eje longitudinal de mi diente posterior es su eje de inserción. Cosa que no pasa lo mismo en anteriores, que también lo vamos a ver, ¿sí? Vamos. El desgaste de la cara palatina. Cuando hablamos del sector posterior, no solamente estamos hablando de molares, sino también estamos hablando de premolares. De la misma forma, nosotros realizamos surcos de orientación y el desgaste apropiado de la parte palatina. Siempre conservamos el paralelismo en los desgastes de estas caras axiales. La cara vestibular y la cara palatina también se les dice caras axiales porque están opuestas entre ellas. Y el tallado entre ambas caras, este es vestibular, esto es palatino o lingual, ¿no es cierto? Tienen que ser paralelas entre sí, tienen que ser coincidentes entre sí, ¿sí? Bien, ustedes van a ir viendo que dependiendo el tipo de corona que hayan elegido realizar, ¿ya? Va a variar la cantidad de desgaste. Entonces, nosotros lo que nos interesa ver, ay, caramba, no me deja sacar el... Aquí está. Es que esta cara vestibular sea, ay, perdón, coincidente con mi cara palatina. No me deja. Ya. Aquí. ¿Sí? O sea que esta cara y esta cara tienen que ser iguales. Si las vas a hacer convergente de 6 grados, ambas caras tienen que ser convergentes. Si la vas a hacer paralela, ambas caras tienen que ser paralelas, ¿sí? Entonces, caras axiales opuestas tienen que ser similares, tienen que coincidir en sus inclinaciones, porque si no vamos a causar retención. Otra cosa importante cuando nosotros controlamos los desgastes de la cara vestibular y palatino es la cantidad de desgaste, ¿no? Por eso nosotros utilizamos cuando hacemos tallado una guía de silicona para controlar el desgaste. Y con la ayuda de un periodontómetro o una regla milimetrada flexible plástica que se pueda esterilizar, puedo controlar cuánto he desgastado, 1 milímetro, 2 milímetros, dependiendo el tipo de corona que hemos elegido, metal cerámica, libre de metal, corona Wiener, etcétera, ¿sí? Entonces, siempre que hacemos coronas o preparados totales para controlar desgaste vestibular, palatino o lingual, guías de silicona de control o matrices de silicona de control. Y acá ya tenemos nuestra preparación posterior tallada, con todos sus pasos. Para llegar al desgaste oclusal y de las caras vestibular y palatina,
hemos utilizado mis surcos de orientación. ¿Qué más me falta? Mi terminación cervical. Dependiendo el tipo de corona que he elegido, va a variar. Puede ser hombro redondeado, hombro bisel, chamfer. Ya es menos 5, doctora. Ya, gracias. En esta parte nos vamos a quedar. Lo termino esto y la siguiente vemos anteriores. Aquí está mi terminación cervical. Se tiene que visualizar. Así como se ve en los Iborita, se tiene que ver en el paciente. Por eso ustedes han debido ver o van a ver cuando estemos haciendo la práctica. 2 o 3 dientes van a ser en Iborita y 1 van a ser o 2 van a ser en dientes extraídos. No es lo mismo tallar un Iborita que tallar un diente con esmalte y dentina, pero ambos tienen que quedar igual, marcadas sus terminaciones cervicales. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces estaríamos terminando los pasos de la preparación del sector posterior. La siguiente clase vamos a ver los pasos de la preparación del sector anterior, que vamos a ir viendo cada uno cómo es. ¿Está bien? Está bien, doctora. Perfecto. Voy a